Hola, hola, ¿cómo están? Este es nuestro segundo, no, como la cuarta o quinta clase, renovando nuestro entendimiento. Espero que todos estén muy bien, que aunque estén pasando por situaciones no tan fáciles, sepan que estamos para estar en victoria siempre. Amén. Bueno, vamos a empezar, vamos a hablar de algunos problemas que enfrentó el apóstol Pablo con esto de la tradición. Dijimos, el contexto histórico que di en la semana pasada en la clase fue que para ser elegido apóstol era necesario que hubieras estado con Jesús todo el tiempo y que fueras testigo de la resurrección. Era lo que se pedía, pero el apóstol Pablo no llenaba estos requisitos. Entonces no llenaba estas condiciones y no solo no los llenaba, sino tuvo que afrontar dos problemas que se le presentaron para ser reconocido como apóstol. El primero, el problema del origen de su llamado apostólico. Pablo, un poquito antes de su llamado apostólico, había sido conocido como perseguidor de la iglesia cristiana. El matacristiano le hubieran puesto de apodo fácil. Por eso es que él contesta o habla o refuta desde los primeros versículos de su carta, insiste que el origen de su apostolado no es humano, que no fue ordenado para este cargo por la mano de ningún hombre, que su vocación y su llamado provenían directamente de Dios. Eso es lo que él dice en la carta, para poder explicar a sus detractores y a mucha gente que habla de lo que él es y de lo que él no tiene, ¿no? Y aunque Pablo insistía siempre que su predicación no dependía de ser humano alguno, en los capítulos 1 y 2 de Gálatas, de la carta a los Gálatas, él detalla sus visitas a Jerusalén y dice que su mensaje no es de segunda mano o recibido de algún hombre, sino que provenía su mensaje directamente del Señor Jesucristo. El apóstol Pablo no era un anarquista, no era un rebelde, no era un caótico, pero aunque había recibido su mensaje y su llamado de forma independiente, gozaba de la aprobación de aquellos que eran reconocidos como líderes de la iglesia cristiana. Lean ahí por favor Gálatas 2 del 6 al 10. Ese es el primer problema. El primer problema era su llamado. El segundo problema era su mensaje. No sé qué era como más difícil, ¿no? Porque aparte de su cuestionable llamado apostólico, híjole, el mensaje era confrontador, disruptivo, golpeador. ¿Qué puedo decir, verdad? Había judíos cristianos que seguían creyendo que ellos eran el pueblo escogido y que Dios era el Dios de ellos. Y el asunto del problema entre lo que predicaba Pablo y lo que decían estos judíos consistía en que el apóstol confirmaba que la salvación era enteramente por fe y por gracia. Y ellos decían en que era por guardar la ley, por sus obras. Y yo digo que hay una línea delgada, pequeña, invisible, entre las personas que creemos que porque hacemos algo somos más espirituales, o somos más perdonados, o somos más aceptados, o somos más salvos. No por hacer algo tú eres más salvo. Uno hace las cosas, uno se levanta a la madrugada, uno ora, uno lee, uno adora, uno se postra, uno primero por revelación divina y en segundo lugar por el amor que sientes. No porque lo hace todo el mundo, sino por lo que tú sientes por Dios. Y la línea es muy delgada, muy delgada. Bueno, ahora, el judío consideraba que lo más grande que Dios había hecho por el pueblo judío era haberles dado la ley y que la vida de ellos dependía de ella, de la ley. Y Pablo dice, ¿quién es el fundador de nuestra nación? Y la respuesta es lógica, Abraham, ¿verdad? Entonces prosigue Pablo, ¿de qué manera conquistó Abraham el favor de Dios? Y ahí la pregunta los dejaba
¿no? Porque no pudo haber sido por observancia de la ley, porque la ley, Abraham existió cuando la ley no había sido dada. Entonces, ¿cómo la alcanzó? ¿Cómo alcanzó la gracia? Y la alcanzó por un acto de fe. Fue en la fe la que salvó a Abraham, no la ley. Y es la fe la que debe de salvar a todo ser humano, no las obras de la ley. Claro, la fe que tienes hace que te sometas a la ley. Y la ley te permite hacer obras correctas delante de los ojos de Dios. Pero no por eso eres más salvo, no por eso alcanzas justicia. Eso es importantísimo. Si no, te vas a poner una carga espiritual, emocional e intelectual que no vas a poder con ella. Un día te vas a rajar y te vas a ir. Entonces Pablo afirmó que el verdadero hijo de Abraham no es el que desciende de él según la carne o según la raza, para ubicarse dentro del árbol genealógico. El verdadero hijo de Abraham, sea fuere su raza, país o linaje, tiene que hacer la misma entrega de fe a Dios. ¿Qué estoy tratando de decir? Que hay personas en el reino, en el cristianismo, que le entran duro a todo con el Señor, se meten 1 o 2 años y luego comienzan a decaer porque la carga no es real, o sea, la entrega no es real. Perdónenme, por favor. La entrega debe ser real, no porque me vean, no porque sepan que yo soy espiritual, no porque sepan que yo soy ungido, no. La carga debe de ser real. Cuando la carga es real, cuando viene de un corazón que ama tan profundamente, no te vas. Te quitan la posición, te quitan el lugar y no te vas. Porque no estás ahí por la posición, ni por el lugar, ni porque te vean. Estás ahí porque lo amas. Bueno, entonces, el verdadero Israel no es cuestión de descendencia física o genética, sino que se compone el verdadero Israel de todos aquellos que repiten el acto de fe de Abraham. Ese es el argumento de Pablo para demostrarles a todos estos que el favor de Dios se obtiene por la fe y no por las obras. Eso está en Gálatas capítulo 3, versículo 7. Que entonces, ¿qué lugar tiene la ley frente a la gracia? La ley, bueno, la ley es divina, es de Dios, desde luego, ¿verdad? Y este énfasis en la gracia no tiene por qué barrer la ley, no tiene por qué abrogarla, no tiene por qué incumplirla. La ley tiene su lugar dentro del propio orden establecido de la gracia. Van a leer Gálatas 3:19 a Gálatas 4:31. La ley nos dice lo que es pecado. Si no existiera la ley, no podríamos transgredirla, no podríamos ser pecadores, pero la ley se dio para que nos dijera qué tan mal estábamos. Vaya, si tú no conoces la ley de algo, de hacienda, de negocios, y tú tienes tu negocito y prospera y prospera y prospera y prospera, entonces yo estoy bien, que bien me va porque diezmo y ofrendo y hago y bla, 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 pero un día te cae Hacienda y te muestra una ley hacendaria y entonces entiendes qué tan mal estás. Ya, así es la ley, así más o menos, pues, no tan gachito, pero así. O sea que no, si no existiera la ley, no existiera el pecado. La ley nos demuestra qué es pecado. La ley nos conduce a la gracia de Dios, porque te das cuenta que tú no puedes cumplir con la ley a cabalidad y entonces tienes que pedirle favor a alguien. Y ese alguien es Dios. Oye, ayúdame a cumplir la ley que tú mismo me pusiste en el corazón, porque así dice la Biblia que es. Entonces, la dificultad con respecto a la ley es que porque somos pecadores, nunca la podemos guardar a cabalidad. El intento por guardarla es lucha perdida. Una batalla en la que siempre salimos derrotados, a no ser que tengamos al hermoso Espíritu Santo. O sea que la ley lo que nos muestra es nuestra debilidad y nos muestra que solamente en un acto de fe y de la gran misericordia de Dios hacia nosotros, eso puede ser cambiado. Entonces, un principio básico para romper con cualquier indicio de tradición es aprender cuál es el correcto sentido de la ley que Dios le dio a Moisés y cuál es el sentido correcto de la gracia.
manifestada a todos los seres humanos a través de Jesucristo, para que no hagamos de la gracia un abuso, un libertinaje. Entonces, la carta del apóstol Pablo a los Gálatas tiene como punto central el tema de la gracia y de la ley. Entonces vamos a hacer como un análisis breve de ella. Vamos a hablar un poquito de lo que es la carta y que ustedes se enamoren de estos temas. Los Gálatas eran tribus celtas que estaban establecidas primeramente junto al Danubio y después se diseminaron en varias direcciones. Entre los celtas, ocultismo, brujería, hechicería, muchísimas cosas, misticismo, creencias supersticiosas. Bueno, ¿qué les puedo decir? Las iglesias, la iglesia de Gálatas, o la iglesia de Galacia, mejor dicho, fue fundada en el segundo viaje misionero del apóstol Pablo, y la epístola fue escrita entre los años 53 y 55 después de Cristo. El punto clave de la epístola es la justificación por la fe sin las obras de la ley. Y que eso como trae consigo la libertad del Espíritu, con la cual nos ha hecho libres el Señor Jesucristo, y que vamos a usar esa libertad no para hacer lo que queramos, sino para obedecer al Señor y para servir a nuestro prójimo. Ese es el centro de la carta a los Gálatas. En esa carta Pablo hace frente a los judaizantes, a los que quieren hacer que la gente vuelva atrás en ritos. Esos adversarios ya habían conseguido seducir, embaucar, atontar, amensar a los Gálatas. Lea Gálatas 3:1. Hasta el punto de ponernos en peligro de retroceder desde el régimen de la gracia hasta el régimen de la ley. Hay gente en las congregaciones que habla lo que no sabe, que dice las cosas que no son, pero si te llegan a meter el veneno, te sacan de la iglesia y les importa poco si te mueres, y les importa poco si te hieren, y les importa poco si te vacunan en contra del mismo evangelio. A esas personas no les hagas caso, sácalas de tu vida, confróntalas con la verdad de que Cristo te ha cambiado, que tú no estás en una congregación por una persona, que estás por Cristo, por lo que Dios hizo por ti. Los judaizantes, esto es bien interesante, porque los judaizantes eran judíos convertidos al evangelio, que veían en Jesús al Mesías de Israel, pero pensaban que la única vía de salvación era llegar a Cristo a través de esos ritos del judaísmo. Y entonces hacían prosélitos, seguidores, pues, por medio de la circuncisión. Ay, Dios mío, el peligro era tremendo, puesto que si para salvarse era necesaria el cumplimiento de la ley, la cruz de Cristo perdía su eficacia. Y el evangelio dejaba de ser lo que era. Lea por favor Gálatas 5:11 y luego Gálatas 1 del 6 al 9. Entonces, vamos a hacer un bosquejo general de la epístola. No lo voy a leer, pero ustedes lo van a leer, va a ser su tarea. Apunte. La presentación de Pablo, Gálatas 1, del 1 al 10. El saludo apostólico, Gálatas 1, del 1 al 5. En esa presentación de Pablo. La razón por la que escribía, Gálatas 1, del 6 al 10. Su autoridad, dada por Dios y no por el hombre. Gálatas 1, 11 al 2, 21. La declaración de autoridad de Pablo, Gálatas 1, 11 y 12. La justificación de la autoridad apostólica de Pablo, Gálatas 1, 13 al 2, 21. Es que, ¿sabes qué? Los llamados después de que se les hicieron a los primeros apóstoles, los llamados después de eso son llamados tuyos con Dios. O sea, lo que te respalda, lo que respalda a ti como pastor, a ti como pastora, a ti como profeta, es lo que vas haciendo en el ministerio. Tú no te llamas profeta, te llaman profeta. Ese es el gran secreto. El gran secreto no es que tú te llames, que te llamen, que digan es profeta. No que tú digas yo soy profeta. Ese no es.
Una cosa es tu nombre y otra cosa cómo te llaman. Yo me llamo Isabel, la gente me dice profeta. Ahora, hablamos de su autoridad, ahora vamos a hablar del argumento. Por fe y no por ley. El argumento que él presenta en la carta. Gálatas 3, 1 al 5 al 12. 1 al 5, 12. 3, 1 al 5, 12, perdónenme. La experiencia de los Gálatas. Gálatas 3 del 1 al 6. Estoy haciendo un bosquejo general de la carta a los Gálatas. El ejemplo de Abraham, Gálatas 3 del 6 al 9. Las limitaciones de la ley, Gálatas 3 del 10 al 24. Contraste entre la ley y la fe, Gálatas 3, 25 al 5, 1. La circuncisión no separa de Cristo, Gálatas 5, 2 al 12. Ahora, las amonestaciones, el regaño es por el Espíritu y no por la carne, Gálatas 5, 13 al 6, 10. La nueva esclavitud, que es la del amor, Gálatas 5 del 13 al 15. Contraste entre la vida en el Espíritu y la vida en la carne, Gálatas 5 del 16 al 26. Y ahora ejemplos prácticos de amor, Gálatas 6 del 1 al 10 y una conclusión, Gálatas 6 del 11 al 18, un resumen, Gálatas 6 del 11 al 17 y la bendición apostólica, Gálatas 6, 18. Ahora vamos a entrarle, ¿no? El problema del legalismo, Gálatas 1 del 1 al 5, ahora sí les voy a leer. Ahí voy, permítanme un momentito, por favor. Dice, Pablo, apóstol no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo en las iglesias de Galacia, gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, desde el inicio de su carta, Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, define tres cosas para mí importantísimas. Que la humanidad, la primera, tiene el problema del pecado y lo llama él el presente siglo malo. Dos, que el mal es tan profundo y universal que no puede ser solucionado por formas legalistas y que fue necesaria la entrega de nuestro Señor Jesucristo por nuestros pecados para librarnos del mal. Mire cómo dice. Gracia y paz sean a vosotros de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. Esta carta es una carta increíble porque ¿qué representan los judaizantes aquí? Representan esa mentalidad, ese espíritu legalista que impone carga sobre el creyente. Porque para esos judaizantes el observar, el cumplir el ritual de la ley, no la ley misma, sino el ritual de la ley de Moisés, bastaba para justificar al hombre. Eso es contrario a la obra y a la gracia del Señor Jesucristo. Esos judaizantes representan ese dedo de condena que señala culpa y no salvación. Representa a las personas que hacen a un lado la gracia salvadora, que creen que la salvación solo viene de acuerdo a su propia manera de pensar. Qué gente tan difícil en la iglesia, porque no la puedes convencer de que hay otra manera de pensar y otra manera de vivir a su manera. Y si no es a su manera, no es. Tú estás mal, todos están mal menos ellos. Entonces, si no es como ellos dicen, no. Y de esos todavía hay muchos en la iglesia, muchos. Así que vamos a ir una cosa lenta, tranquila, para hablar de estas cosas, porque la carta a los Gálatas merece un estudio detallado, un estudio, un bosquejo pequeño, pero detallado de las cosas que Dios quiere de cada uno de nosotros. No dejen que formas legalistas los tomen. Sean libres por la gracia de Jesús. Pero no usen la gracia para hacer lo que se les pegue la gana, sino para vivir bajo la ley correctamente por amor, no por obligación, no por miedo, no por angustia, no por culpa. Se vive obedeciendo porque uno ama. Y al que uno ama, uno lo obedece.
Dios los guarde, los bendiga y los haga fluir en su Santo Espíritu. Bye.